Hola a todos, mi nombre es María Herrero y a continuación les voy a hablar del derecho de superficie, trabajo que he elaborado junto con mis compañeros cuyo nombre aparece en la presentación. Pues bien, el derecho de superficie es aquel derecho real que atribuye al superficiario la facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante, en el vuelo y en el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. La única mención directa al derecho de superficie en el Código Civil la encontramos en el artículo 1611 del mismo, pero al menos hasta la promulgación de la Ley de Suelo de 1956 por buena parte de la doctrina se entendió que también se refería al derecho de superficie el artículo 1655 del Código Civil relativo al censo enfiteútico. Con fundamento en este precepto se consideró que, establecido el derecho de superficie por tiempo indefinido, se constituiría una figura similar a la enfiteusis, y si se constituyera por tiempo limitado se entendió que el derecho de superficie se regiría por las normas del arrendamiento en cuanto fuesen compatibles con el poder que el derecho de superficie atribuye al titular. Situados en esta perspectiva, cabe decir que el derecho de superficie, tan escaso de legislación, nace prácticamente sin sustantividad propia, al amparo del contrato de venta o del de arrendamiento. Con el transcurso del tiempo se fue asentando en la doctrina la consideración del derecho de superficie como derecho real con sustantividad propia, desligado de la enfiteusis y al que no sería referible la norma del artículo 1655 del Código Civil. En la actualidad, se regula por el Real Decreto 2/2008 y su artículo 40 establece, primero, que el derecho real de superficie atribuye, como ya dije antes, al superficiario la facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante, en el vuelo y en el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. Pero también puede constituirse dicho derecho sobre construcciones o edificaciones ya realizadas o sobre viviendas o locales o elementos privativos de construcciones o edificaciones, atribuyendo al superficiario la propiedad temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo. En segundo lugar, establece el artículo 40 del citado Real Decreto que para que el derecho de superficie quede válidamente constituido se requiere su formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el registro de la propiedad. En la escritura deberá fijarse necesariamente el plazo de duración del derecho de superficie, que no podrá exceder de los 99 años. Asimismo, el derecho de superficie puede constituirse tanto a título oneroso como a título gratuito. Y en lo que respecta a la transmisión, gravamen y extinción del derecho de superficie, se encuentra regulado en el artículo 41 de la ley, donde se establece que el derecho de superficie es susceptible de transmisión y de gravamen siempre con las limitaciones fijadas al constituirlo. Además, en la constitución del derecho de superficie se podrán incluir cláusulas y pactos relativos a derechos de tanteo, retracto y retroventa a favor del propietario del suelo. Asimismo, el propietario del suelo puede transmitir y gravar su derecho con separación, con independencia del derecho del superficiario y sin necesidad de un consentimiento de éste. El derecho de superficie se extingue si no se edifica de conformidad con la ordenación territorial y urbanística en el plazo previsto en el título de Constitución y se extingue en todo caso por el transcurso del plazo de duración del derecho. A la extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración, el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer indemnización alguna. No obstante, es cierto que pueden pactarse normas sobre la liquidación del régimen del derecho de superficie. La extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración determina la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario. Bien, sobre la dualidad de regímenes del derecho de superficie, hasta la Ley de Suelo del 2007, que es justo la precedente de la actual, no existía una opinión común sobre la concepción unitaria o dualista del derecho de superficie, y la mayor parte de la doctrina defendía la existencia de dos modalidades del derecho de superficie, la superficie urbana y la superficie urbanística, que se regularía por la legislación urbanística. No obstante, algunos autores ya consideraron que no existían dos modalidades del derecho de superficie, sino que la única regulación al precepto sería la contenida en la Ley del Suelo. La jurisdicción ha admitido también ambas modalidades de derecho de superficie. ¿Por qué es a partir de 1956 cuando el legislador concede un especial relieve a esta figura? Pues porque empieza a considerarla de utilidad para promover la edificación sobre terrenos pertenecientes a la administración
incluyéndola entonces en el texto de la Ley del Suelo. Si bien tanto en la redacción originaria de la misma como en las posteriores siempre se aludió a la posibilidad de que tal derecho fuese constituido también por simples particulares, sin necesidad de que estos actúen animados por la intención de conseguir fines de utilidad pública o de interés general. Ante la duplicidad normativa de esta forma existente, un importante sector de la doctrina entiende que al presente derecho de superficie puede revestir dos modalidades. Como ya he dicho, la urbana, común o clásica, que por dar satisfacción a intereses puramente particulares y recaer sobre suelos de esta naturaleza, es decir, particulares, no tiene por qué verse afectada de una regulación distinta que la que establece el derecho civil. Y por otro lado estaría la urbanística, que al constituir uno de los instrumentos de que la administración desea valerse para intervenir en el mercado del suelo y promover la construcción de viviendas o de otras edificaciones determinadas en los planes de ordenación, ha de someterse a los preceptos imperativos de la Ley del Suelo. Pero, tratándose de particulares, ¿cuándo debe aplicarse la legislación urbanística al derecho de superficie? Pues la jurisprudencia concreta los criterios que determinan la subsunción del derecho de superficie en la Ley del Suelo, declarando que cabe añadir que el legislador estatal solamente pueda dictar aquellas normas que garantice igualdad básica en el ejercicio del derecho y en el cumplimiento de la función social que le es inherente, dado que en el reparto competencial efectuado por la Constitución es a las comunidades autónomas a las que se ha atribuido la competencia exclusiva sobre urbanismo. En cuanto a los aspectos registrales, la reforma del reglamento hipotecario de 17 de marzo de 1959 contempló el derecho de superficie por medio del artículo 16.1, exigiendo la inscripción para su eficaz constitución. Junto con lo anterior, se dispone que los títulos públicos en que se establezca el derecho de superficie deberán reunir las circunstancias específicas siguientes. Debe establecerse el plazo de duración del derecho de superficie, que no puede ser de más de 75 años en el concedido por los ayuntamientos y demás personas públicas, ni más de 99 años en el convenio entre particulares. Transcurrido este plazo, como ya he dicho, lo edificado pasará a ser propiedad del dueño del suelo. Debe determinarse el canon o precio que haya de satisfacer el superficiario, si el derecho se constituyera a título oneroso, claro. Debe señalarse también el plazo señalado para realizar la edificación, que no puede excederse de 5 años. Así como debe establecerse también los pactos relativos a la realización de actos de disposición por el superficiario. Y por último, en cuanto a los derechos de sobreedificación y subedificación, puede decirse que la atribución del derecho a edificar puede tener un cauce diferente al derecho de superficie y de mayor relevancia práctica. Es decir, la escasez de viviendas, el elevado coste del suelo urbano y los avances técnicos en materia de construcción han determinado el desarrollo del derecho a construir nuevas plantas. Los derechos de sobreedificación o sobreelevación o derecho de vuelo y los derechos de subedificación o subelevación. Los derechos de sobreedificación y subedificación solo están regulados en el reglamento hipotecario en el artículo 16.2, en el que se atribuye a su titular el derecho de sobreedificación, esto es, elevar una o más plantas sobre un edificio, y el derecho de subedificación, esto es, realizar construcciones bajo suelo. En ambos casos, haciendo suyas las construcciones resultantes. Por ello, al titular de los derechos de sobreedificación y subedificación le corresponde el llamado ius aedificandi y la propiedad de las plantas que en el ejercicio de tal derecho construya. Los derechos de sobreedificación o subedificación son derechos reales que, permitiendo sobrelevar o subedificar en cosa ajena, atribuyen a su titular la propiedad de lo construido. Estos derechos no tienen otro referente legal, como ya he dicho, que el reglamento hipotecario, que los contempla a los efectos de regular su inscripción en el registro de la propiedad y guarda relación con el derecho de sobre o subedificación del artículo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal. Bien. Pues esto es todo, y para saber más pueden remitirse al manual que aparece en la presentación, manual de la asignatura, y muchas gracias por su atención.